¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en Cibernítidos, el programa de tecnología hecho para ustedes. Hoy con un tema que ya habíamos tocado y lo vamos a retomar de la mano de un experto. Pero para justamente continuar con el tema, Alejo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes y efectivamente, sí señor, vamos a hablar de tecnología y educación. Y creo que se está convirtiendo como en una marca del programa, decir que es la versión 2.0, porque es que es actualizarnos, sumar información y efectivamente, sí señor, tener a un experto. En esta ocasión nos acompaña César Andrés Rodríguez Ángel, quien es el subdirector nacional de innovación TI en la educación de la Fundación Universitaria del Área Andina. Además es un especialista en informática educativa y se ha desempeñado por más de 15 años en el sector tecnológico y audiovisual, esto principalmente con una mirada de innovación en la educación con diseños multimedia y la generación de los mismos. Bienvenido, César. Hola, ¿qué más, Alejo? ¿Cómo vas, Carlos? No, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí pues listo para poder charlar y dialogar de este tema tan fascinante que es la tecnología en la educación. Bueno, justamente arranquemos como abordando ese tema de la educación. Nosotros ya, como lo hemos mencionado, tenemos un tema que lo pueden ver ya en YouTube, tenemos ya el programa sobre tecnología y educación. Ahí contamos muy generalmente cómo funciona, digamos, o cuáles son las herramientas que encontramos en la cotidianidad, cómo se transformó el mundo en medio de la pandemia, que ya tenemos las clases virtuales, tenemos Google Classroom, tenemos cierto tipo de herramientas, las pizarras y demás. Pero ahorita queremos saber, conocer desde la parte educativa, profesional, cómo involucramos a los estudiantes y cómo los abordamos también desde la educación a temas tecnológicos, ahorita a la robótica, a la inteligencia artificial, a todo ese tipo de cosas. Bueno, mira, es un tema interesante y bueno, todo parte de la cuarta revolución. O sea, partamos de ahí más allá del tema de la pandemia. Y es cierto que pues a través de la revolución pues hemos tenido grandes avances y no solamente de muchas miradas, no solamente la educación, sino lógicamente en salud, en diferentes industrias, la parte mecánica, automotriz, pero en la parte educativa hay algo que nunca nos vamos a cansar y es algo que también Mintic ha hablado o sea, bastante y es el uso y la adopción. Okay. Es decir, herramientas tecnológicas como tal hay bastantes y vamos a tener bastantes, todos los días vamos a tener bastantes y no solo sobre inteligencia artificial, sino sobre otras tendencias tecnológicas, pero si se dan cuenta es un mar de cosas, un mar de herramientas y no le estamos dando tiempo al usuario, al docente, al estudiante a que aprenda y la conozca, sino apenas está conociendo una y ya llega a otra. Entonces, la base es el uso y la adopción, realmente. Esa es parte del tema de la educación. Y sería también pensar en que se puedan adaptar, darles un tiempo para que los maestros puedan convertirse, podríamos decirlo, en expertos y luego los estudiantes sean tan hábiles de utilizarla para que no se estén enfocando en aprender a usarla, sino que sea una herramienta para aprender. Claro, mira, hay dos temas que siempre miramos nosotros. Hay algo importante y es que si tú miras, digamos, los modelos de negocio en innovación, por ejemplo, si nos vamos a Netflix, otros modelos de negocio innovadores, cuando te das cuenta en la adopción y en la salida a veces son años, 2 años, 3 años, 4 años. Si te vas a la curva por ejemplo, inteligencia artificial, pero hacia los chatbots, por ejemplo, GPT, la adopción del usuario final fueron 2 días, 3 días. Claro. Fue rápido porque eso es boom, ¿sí? O sea, es algo mediático y es algo que realmente está, digamos, constantemente ahí, está ahí No, y se queda. Ahí además hay un detalle y es que la tecnología viene justamente a ayudarnos a solucionar algún problema, ¿cierto? Creo que parte de lo que viene de esos chats exactamente es la forma de conseguir respuestas rápidas, que ya no tengas que ponerte a buscar, digamos, en Google la información que necesitas, sino que ya tengas la respuesta inmediata. Creo que ahí es donde parte, ¿no? Y que es amigable para el usuario. También. Es fácil, ¿no? Digamos que es amigable, eso es lo importante. En un modelo de negocio, digamos, de innovación, la parte funcional es importante, o sea, no la parte técnica, el back de atrás, sino funciona, ¿quién lo va a utilizar? Entonces el estudiante, entonces por ejemplo lo que están diciendo es fácil, es intuitivo y obviamente recordábamos precisamente hoy en la época, a mí me tocó esa época de ir a la Luis Ángel Arango a investigar. A pedir un libro para poder mirar. Sí, un catálogo claro, para buscar libros. Y a uno lo ponían de verdad a leerse y hacer una cartelera y hacer una presentación y todos teníamos que hacerlo. Hoy en día tú lo tienes en el celular, sí. Pero entonces viene algo interesante, tú lo decías, ¿cómo integro esto?
en un proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente, el tutor, el que está guiando es una parte fundamental y es donde tiene que empezar a mirar lo que es el pensamiento crítico. Entonces, claro, utiliza la herramienta porque para eso son las herramientas. Y si vamos a investigar algo, utiliza ChatGPT, utiliza todas las herramientas que quieras de inteligencia artificial, pero aprende a referenciar, aprende normas y dialoguemos de lo que estamos hablando. Entonces, y tener muchas fuentes, criticarlas. Total, eso es fundamental, o sea, eso es fundamental. Vuelvo y repito, o sea, la tecnología per se no es el fin, o sea, la tecnología por sí sola no, o sea, también depende de algo que nosotros llamamos que es el humanismo digital. Sí. Cómo también el humano sabe interpretar y cómo sabe utilizar eso. Digamos, si nos vamos al tema de inteligencia artificial, más hacia ChatGPT de inteligencia artificial o generativa, hay algo interesante que está sonando hoy en día que es la parte ética. Hasta ahorita se está como que el boom, vamos a hablar de eso, porque pues obviamente ustedes mismos se han dado cuenta que actores, otras personas se han visto, digamos, afectados por culpa de esta inteligencia artificial. Claro, es que es donde, digamos, sobresale el ejemplo que poníamos la otra vez en el otro programa, y era, digamos, el caso del fotógrafo que por medio de inteligencia artificial se ganó un concurso y él mismo llegó y destapó como hasta esto está llegando al alcance y demás. Pero en la parte educativa, ¿cómo podemos fomentar, si bien el uso, pero de una manera responsable? Porque el ideal tampoco es que la inteligencia nos haga los trabajos a los estudiantes. Exacto. Algo que les digo, nosotros trabajamos mucho lo que se llama, y bueno, la parte educativa, la academia, pensamiento crítico. O sea, esa es la base. O sea, ese concepto es importante porque lo que te permite es claramente que tú, el estudiante, tenga los conceptos claros para poder tener un diálogo, un debate, claro, que es lo que uno también en la época del colegio hacía sus debates. Claro, puedes utilizar ChatGPT, puedes utilizarlo. Listo, lo quieres marcar a un trabajo, tienes que aprender webgrafía, tienes que aprender unas normas para saber referenciar, pero lee. Si tú lees eso que la herramienta te lo está dando y tú empiezas a analizar, puedes sentarte con alguien a conversar o a tener un debate. Y si lo comparas con otro texto, entonces dices, ¿cuál es mejor? ¿Qué información es más completa? ¿O quién tiene la razón? Porque hay información que puede ser contradictoria. O sea, les permite empezar. Siento que podría ser hasta un primer punto para que puedan aprender una temática. Es como la Wikipedia para unas generaciones anteriores. Exacto, te iba a decir, digamos, casi para lo mismo. Entonces, al final del ejercicio, vuelvo y repito, digamos que esa ética o esa parte de responsabilidad, no quiero que recaiga tanto en el docente, pero al final del ejercicio sí, porque el docente es el que lleva la batuta, lleva la línea, él es el que le está poniendo los parámetros educativos, por decirlo así. Y digamos la línea de tiempo del ejercicio pedagógico. Entonces, bueno, vamos a leer esto, vamos a leerlo en un libro, vamos a utilizar ChatGPT, Facebook. ¿Qué pasó con Facebook? ¿Qué hicieron los docentes? Dijo, oiga, Facebook está muy metido, pues utilicemos Facebook y las redes sociales para educar. Entonces, bueno, vamos a hacer un trabajo a través de Facebook. Entonces, va como en la creatividad y en la innovación que el docente quiera tener, y aquí es donde empieza a meterse el tema de la ética y de la responsabilidad. Perfecto, César, pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a hablar un poco más sobre las tecnologías EdTech, que son las tecnologías que se involucran a la educación, pero eso después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, amigos, continuamos aquí en Cibernítidos hablando de educación y tecnología, un tema que a los papás, a los jóvenes, a los estudiantes, a todos les interesa. Ya hablamos un poco sobre la ética de la tecnología en la educación, pero ahora vamos a hablar sobre las herramientas. Para eso nos acompaña Carlos, mi coequipero de cada uno de estos programas, y también nos acompaña César Andrés Rodríguez Ángel, quien es un experto y un especialista en tecnología y educación. Entonces yo quiero empezar preguntando, y así como a grandes rasgos, César, ¿cuáles son estas herramientas como que son útiles, que son funcionales en la educación en nuestro contexto colombiano, o que tú hayas visto que sirven? Bueno, dentro del contexto interesante, pues bueno, partamos de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial como base está abarcando todo ahorita. Todo. Y si nos vamos hacia la parte educativa, la inteligencia artificial generativa. O sea, la que nos permite, por ejemplo, el tema de, bueno, los chatbots, digamos, la investigación, inclusive, por ejemplo, temas de multimedia, creación de videos, creación de audio, podcast,
lo estamos hablando hace poquito, o sea, antes era muy complejo para un estudiante grabar, no sé, le ponían a hacer un podcast, algún tema, entonces es muy complicado. Hoy en día pues los celulares te permiten eso, pero con la llegada de la inteligencia artificial, pues obviamente si tú necesitas una narrativa, la tienes, o sea, facilita. ¿Qué es lo que, como para darle un contexto a las personas, lo que ven en redes sociales, que una voz artificial lee un texto y que se ven imágenes creadas por computador que son hasta incluso ficticias? Y acabas de decir el tema de imágenes, o sea, el tema de imágenes, entonces, digamos que lo que es la inteligencia artificial generativa es, para mí en este momento es top número 1 como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o sea, en todo el entorno educativo, ¿sí? No necesariamente está solamente la inteligencia artificial, también tenemos algo interesante que es realidad aumentada, realidad virtual, o sea, todo lo que es realidades extendidas, holografía, también tenemos robótica, impresión 3D, y todo esto ustedes lo pueden ver enmarcado en algo que se llama la curva de Gartner. La curva de Gartner, ahí puedes ver la evolución de cómo se va a comportar esa tecnología en el tiempo y si realmente la puedes aprovechar hacia lo que necesitas. O sea, pues básicamente primero tiene un impacto inicial en la educación, se va adaptando y si funciona queda y si no se desecha. Básicamente esa es la metodología que utiliza Gartner. No, eso es. Pero en parte eso también se ha visto en grandes industrias. Por ejemplo, Blockbuster, cuando salió era un boom y llegó Netflix y arrasó con eso y así va a seguir pasando a lo largo de la historia. Pero digamos, hablando justamente de como de esta curva, estamos hablando que las herramientas, digamos, que conocimos en pandemia que tanto nos ayudaron, como Google Classroom, la pizarra de Google, El del Meet, todo esto, ¿se va a seguir utilizando, está mejorando o ya también se está quedando obsoleto? No, la verdad, eso se va a seguir utilizando, porque es que hay algo interesante y es que la educación, digamos, hace mucho tiempo primaba lo que era lo presencial, Sí. o sea, la experiencia. Estar en el salón de clases, hablando con los compañeros, todo Total. tocando. Ajá. Actualmente, pues obviamente por la situación de pandemia ustedes cuando vean el contexto de las universidades más que todo, la curva de inscritos o de estudiantes nuevos es más hacia lo virtual que hacia lo presencial. Entonces, claramente empieza a entrar esas herramientas que se apoderaron en ese momento, como las videoconferencias, la parte colaborativa. No, eso está marcado. Y claramente, como pasó esto en la pandemia, pues todos tuvimos que de una u otra forma adaptarnos. Entonces mira que... Fue una solución. Pero son dos temas. Una adopción obligada, casi que obligada, Sí. a otra cuando es natural. Cuando es más natural es un poco a veces más complicado. ¿Por qué complicado? Porque viene lo que nosotros llamamos como la cápsula, el enfriamiento de que estoy acostumbrado a un solo método. Okay. Y todos veníamos al solo método de que voy a la oficina. De ir a la universidad, tomar la clase de 7 a 5, sí. Entonces, ver al profesor, que el cuaderno. Te cuesta, a la gente le cuesta hacer esos cambios, los pequeños cambios cuestan y a veces la gente pues es lo que le llamamos la zona de confort, ¿ves? Okay. Entonces cuando te sacan de la zona de confort como que, uy no, pero como en ese momento sí o sí tenían que sacarnos de la zona, o sea, nos sacaron de la zona de confort. Mira, aquí por lo menos, aquí me están diciendo, aquí en el máster, mis compañeros me están diciendo, ¿en dónde estudias de 7 a 5? Yo por lo menos cuando estudié ingeniería, yo tenía clase de 7, tenía un hueco de 4 horas, pues ¿para qué me iba hasta la casa? Me quedaba allá, uno hacía parciales, adelantaba trabajo, lo que fuera, retomaba clases y hasta que terminabas a las 7 de la noche. Y uno muchas veces sentía como o perdía el tiempo o me quedaba muchas veces en el hueco jugando o estudiaba algo o allá prácticas y así sucesivamente, cosa que en la virtualidad eso, si bien eso no cambió. se ha perdido, desapareció bastante. Pues yo he visto que ahora, yo creo que a todos, acá los tres y muchos de nuestros compañeros, los que están en el máster, las cámaras, les tocó alguna vez una clase un sábado, hasta en el colegio. Claro. Ahora son virtuales, chévere, uno se levanta, no tiene que arreglarse e ir hasta un lugar, solo se alista, se conecta y ya. Por ejemplo, digamos, esas herramientas que son interesantes, que inclusive, es que si nos podemos mirar todas las herramientas, ya todo tienen algo de inteligencia artificial. Algo. Inclusive las videoconferencias, a través de videoconferencias o las llamadas de Meet, de la herramienta que sea, pues tienen inteligencia artificial para hacer traducción simultánea. O los textos ya el resumen. O los textos, el asistente virtual. Sí. Entonces tú le pones el asistente virtual y puedes estar por allá, entonces te pasa todo lo que te hizo el docente. En la clase ya lo que pasó el resumen ya estuvo. Pero ahí está el tema también de lo que estamos hablando ahorita. Va en el docente, o sea, en la exigencia, porque es que la educación virtual es más de responsabilidad tuya, más autónoma que cuando tú ibas presencial, porque presencial, bueno, están ustedes 4, me hacen esta guía, me entregan al final del ejercicio, acá es como más autónomo. O sea, es una responsabilidad enorme y aquí es donde juega algo el papel importante que es la evaluación.
Ok. Tiene el proceso de evaluación, porque listo, yo puedo estar ahí, pero ¿qué tanto me aprendió el estudiante? Porque lo que te digo, puedo apagar la cámara, puedo prenderla, puedo poner la inteligencia artificial a que me dé el resumen, pero sí estoy aprendiendo. Entonces eso te lo da la evaluación. Eso me hizo acordar cuando estamos en el colegio que muchachos, vamos a ver una película y de la película hagan el resumen. Sí, Ese sí, es sí. el quiz de la película. ¿Sí le puso atención ¿Puso o se atención durmió? o no? No, no, Sí, exactamente, total. me hizo acordar. Pero sí, ¿no? Y eso era nuestra época. Ahorita ya inclusive es en medio de la clase el YouTube compartido Pero- y ya todos ven el mismo video Sí, y ya. o es que creo que el enfoque sería que ahora se hizo realidad la palabra de calentar pupitre. No es ir solo Sí. sentarse o en este caso calentar, no sé, Pero computador. mira que Carlos dice algo interesante, porque si vamos a hacer hitos o nos vamos a una historia, prácticamente si pasamos de esa época, no sé, en los 80, 90 y nos vamos ahorita, digamos, el método sigue casi siendo el mismo. Sí. Lo que pasa es que se revoluciona a través de la forma. tecnología, la forma, pero el docente sigue jugando un papel importante, porque el docente es el que da la guía, el que da la pauta, y vuelvo y repito, utiliza Canva, utiliza InShot, todas las herramientas que quieras en el celular, Moodle. lo que quieras, pero al final del ejercicio yo quiero sentarme contigo para hablar de este tema. ¿Hasta qué punto vos como docente ves también que, digamos, los estudiantes estén utilizando las redes sociales de una manera educativa? Si bien ahí aparecen contenidos de entretenimiento, de cultura, de noticias, de información, de actualidad, además, hay muchas cosas que se aprenden también en las redes sociales. Desde tu parte como docente, ¿hasta qué punto podemos incursionarlas ahí? Uy, a mí me parece interesante ese tema y vi un docente importantísimo en TikTok. Ok. Hay un docente importantísimo en TikTok sobre matemáticas y él es uno de los docentes más importantes en Colombia en ese desarrollo. ¿Por qué? Porque él cogió esa herramienta cuando vemos un TikTok que generalmente lo utilizan los jóvenes para que, no sé, sus baile, redes, una sí, tendencia. tendencias. No, él dijo, ok, todos están ahí, les gusta el TikTok porque es algo atractivo, pues voy a hacer mi clase a través de ahí. Para el Y TikTok. su tarea, que es hacer un desarrollo de algo, hágamelo a favor y me lo envía en la cuenta de TikTok. Haga su ejercicio, su tendencia sobre, no sé, ecuaciones diferenciales, ejemplo, y listo, haz tu canal, tu tendencia sobre ecuaciones diferenciales. Entonces, Es involucrar, eso pues, Creatividad. lo habíamos hablado que es microlearning, o sea, es capsulitas, uno Cápsulas, siempre está viendo algo, microlearning. como es tan efímero la información a veces en redes sociales, es al menos que yo esté aprendiendo mientras estoy distrayéndome, puede ser. sí, claro, total. Es buscar. Lo que pasa es que hoy en día algo interesante que se está dando es que o todos estudian con un mismo pensamiento en el sentido, o todos son gráficos, o todos son visuales, o las tablas de multiplicar son obligadas muy a la memoria, pero hoy en día digamos que se ha abierto tanto que empiezan a analizar cómo aprende cada persona. Entonces, la forma como aprende cada persona es diferente. Hay unos que son visuales, unos son más gráficos, tienen otras formas de aprender. Entonces, creo que ahí la tecnología sí tiene mucho que impactar positivamente, siempre y cuando, vuelvo y repito, el docente sepa guiar al estudiante. Bueno, César y Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero nosotros ya volvemos para entender más sobre esa personalización de la educación y también para aprender sobre mitos, sobre realidades, si efectivamente tiene un impacto positivo y los futuros profesionales. Entonces, ya volvemos. Seguimos aquí en Cibernítidos, donde ya hemos tocado temas como inteligencia artificial, cuáles son las herramientas educativas y demás. Recordando que nuestro tema de hoy es tecnología y educación. Ahora vamos a hablar un poco sobre mitos y leyendas. Nuevamente aquí en ESET me acompaña Alejandro y César. Y quiero arrancar preguntándole a César, ¿cuál es ese mito, o tal vez puede ser la realidad, de que la inteligencia artificial va a llegar a reemplazar a los docentes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, sí se ha hablado mucho sobre eso y los docentes, digamos, la preocupación, pero mira que al contrario, aquí es cuando más se necesita el docente. Ok. Porque hoy en día es una educación colaborativa, o sea, el docente se volvió más una guía, un acompañante. Es que es más, hoy en día ustedes van a ver y a veces hay estudiantes que hacen unas preguntas rajadoras al mismo docente, o sea, saben, Sí. conocen. Entonces, el docente es el guía, el que los va acercando de cómo se debe manejar bien esas tecnologías y cómo los van caminando hacia ese concepto técnico que están, digamos, en ese momento aprendiendo, ¿sí? O sea, que se conviertes en la persona que explica y que va encaminando al estudiante a través de la información, porque ya hay acceso a demasiada información y muy rápido. O sea, el estudiante ya no es el que recibe la información, sino es el que posee la información y el docente como que lo
lo corrige. Yo digo eso es cuando uno empieza a mirar que cierta terminología, uno antes, más que el profe, el docente, se utilizaba antes, hace mucho tiempo atrás, maestro. El maestro. Y cuando uno mira que es el maestro, es una persona con una experiencia que guía, el maestro guía, lleva. Entonces, claramente los docentes no es que no vayan a conocer de su tema, no, tienen que ser expertos en su disciplina, pero es el que los va a guiar en esos procesos para que realmente vayan utilizando bien esas tecnologías, porque realmente las herramientas tecnológicas, queramos o no, están ya en nuestra vida cotidiana y hay que saberlas utilizar y hay que saberlas llevar. ¿Hasta qué punto podemos llegar a involucrar, digamos, hasta ¿a qué voy? El estudiante con el docente? Si bien como que estamos hablando de los estudiantes muchas veces tienen sus prácticas, más que todo presenciales, como que pueden ir, palpar, tocar con muchas herramientas tecnológicas en el salón, cuando no, ¿hasta qué punto podemos buscar la forma de empalmar tanto la virtualidad como con el estudiante? Bueno, eso es un tema también interesante que yo creo que va para una tercera parte. ¿Por qué les digo? Porque hay algo interesante dentro de esas nuevas tecnologías que tiene que ver mucho con realidad virtual, realidad aumentada, simuladores y un tema que se llama áptica. Áptica es un tema de sensación, es decir, cuando tú te colocas, por ejemplo, las gafas de realidad virtual, la áptica es que realmente puedas llegar y levantar el vaso, puedas llegar y coger un tubo de ensayo. Eso ya es áptica, porque realidad virtual, pues tú puedes estar en el mundo, pero no estás tocando, no estás teniendo interacción. En un tema de laboratorios y todo eso, muchas veces se necesita eso, o sea, la sensación de coger, de hacer, de llenar, digamos, no sé, si hablamos de un proceso de química, entonces hoy en día se está trabajando mucho en esos procesos de simulación, de realidad virtual, de realidad aumentada, de áptica, incluyéndonos en laboratorios virtuales, precisamente por lo que tú estás diciendo. O sea, a veces no necesariamente la parte presencial va a estar. Necesitamos entonces la tecnología que nos ayude y se presta este tipo de situaciones para eso. Hay una cosita que me están diciendo, es que justamente se nos está acabando en tiempo, entonces vamos a empezar como con las conclusiones así rápidas para poder continuarlo. Y ojo, quedamos pendientes, vamos a hablar próximamente en uno de los laboratorios con César para poder conocer un poco más sobre esto, cómo funciona la realidad virtual y demás. Próximamente lo estaremos organizando. Recuerden que esto también lo pueden encontrar, este capítulo al finalizar lo podrán encontrar en nuestra página de YouTube de @teleamigatv, al igual que el capítulo 1, para recordar y reforzar como esta parte de conocimientos de la tecnología y la educación. A ver, lancemos como los tipsitos para ir cerrando. Bueno, algo importante, y lo estamos hablando ahorita, se habla mucho de la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Yo me inclino a que no sea solamente ética en la inteligencia artificial, sino la ética en todas las nuevas tecnologías. Para mí tiene que haber ética en todas las tecnologías, no solamente inteligencia artificial, sino en la parte de robótica, procesos. Tiene que haber un proceso de ética, de buen manejo. ¿Y cuál es el mayor desafío para que se aplique? Bueno, el mayor desafío, hay algo que es importante, se llama cultura. La cultura, o sea, es que la persona realmente, porque puedes tener un proceso, unos procedimientos, un decreto, lo que quieras, pero la cultura, o sea, que realmente la persona adopte esos reglamentos, esos pasos, esas instrucciones que se están dando para el buen manejo. Y así, de forma muy corta, ¿es positivo este aumento de la tecnología en la educación? ¿Sí o no? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, digamos, las brechas digitales, que es otro tema que vamos a hablar, pero lo acabamos de decir, muchas veces de pronto a un estudiante le queda difícil por alguna circunstancia acercarse a un laboratorio, por ejemplo. La tecnología te está permitiendo desde tu casa, desde otro país, acercarte al conocimiento no solamente con un experto, sino hacia una universidad específica, hacia una entidad específica. Entonces, hacia el conocimiento. Muchísimas gracias, Alejo. Muchísimas gracias a César. Recuerden que nos pueden encontrar en @teleamigatv en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, y obviamente invitados para que repitan el capítulo y sigamos aprendiendo mucho más de tecnología aquí en Cibernítidos. Nos vemos pronto. Claro que sí.